Bueno, ahora sí, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, gracias. Sé que hay un par de docentes con sus clases, o se iban a conectar por lo menos, así que si están por ahí, gracias por dar el espacio y bienvenidas también. La idea es tratar de ser lo más conciso posible para no robarles demasiado tiempo, pero también tenemos que cubrir todas las dudas que puedan tener. Así que por lo menos vamos a hacer una sección al principio donde voy a cubrir mayor terreno posible y después lo vamos a abrir a preguntas y consultas específicas. Así que vamos a repasar la presentación primero y pueden ir levantando la mano si ven que tienen alguna duda que va muy bien con lo que estoy contando y si no pueden ir escribiendo en el chat y después recuperamos esas dudas hacia el final. Así que bueno, allá vamos. Vamos a compartir pantalla bueno, voy a hacer primero una contextualización y después vamos a ir a los detalles. Bueno, de alguna manera puede haber caído como una sorpresa para algunas personas el cambio de plan de estudios y para otras como una noticia muy esperada que por fin llegó. Así que hay que dar un contexto para eso. Contexto es que arrancó hace mucho el proceso. Por un lado, el plan anterior era de 1998, o sea que ya estábamos llegando a los 30 años y realmente requería una actualización. Y ese proceso se empezó en el 2015 con personas que también están hoy, por ejemplo, Ale Rodante, que está ahí, que es la coordinadora, estuvo en ese proceso de actualización. Bueno, se empezó a plantear qué se podía agregar, qué se podía cambiar, y hubo muchos idas y vueltas con el ministerio de, de hacer planteos, de que volvieran objeciones, de que hicieran pedidos, por ejemplo, pedidos de mayor cuatrimestralización, fue una de las cuestiones que fue y vino. Y eso arrancó en el 2015, 2016, 2017, no terminaba de avanzar y nunca obtuvo la aprobación. En un momento se fue, quedó en algún cajón del ministerio y después vino la pandemia y parecía que no iba a avanzar, que no iba a pasar mucho con eso. Y post pandemia, en el 2022, cuando volvemos a la presencialidad, lo que sucede es que desde el ministerio se retoma con un contacto interno y sale la aprobación de lo que es la caja presupuestaria. O sea, sale el dinero y los puestos, los cargos que eran necesarios para adaptar al nuevo plan. Lo cual parecía indicar que se aprobaba el plan. O sea, si estaba el dinero, es que estaba el plan. O sea, no tenía sentido aprobar la caja presupuestaria. Hola, Buenas, ¿cómo estás, José? hola, ¿Todo bien? ¿me escuchan? ¿Eh? Yo no escucho nada, para ver. Te escuchamos, José. Bueno, no tenía sentido aprobar la caja presupuestaria si no iba a estar aprobado el plan. En ese momento se asumió que ya salía, o sea que estaba al caer la resolución del plan, porque para que esté aprobado tiene que haber una resolución con una firma de la ministra que dice este plan es válido a partir de tal año, etc. Bueno, llegó el dinero, se incrementaron algunas horas de algunos docentes, hubo algunos cargos nuevos, ATPs que antes no había, ATP de traducción, fundamentos de española, todo eso llegó en el 2022. Y, y la resolución no llegó al 2022, parecía que salía en el 2023, pero después no llegó, se empezó a diluir todo eso. Yo entré como regente a fines del 2023 y no se sabía en qué andaba eso, qué iba a pasar. Hola, Gabriel. Hola, ¿te escuchamos, José? ¿Podés hablar un poquito más alto? No escuchamos casi nada. ¿Alguien más tiene ese problema? ¿O es por ahí es el audio de José? ¿Estamos bien? Bueno, voy a hacer lo posible para hablar más fuerte, pero me avisan, pues. Bueno, en fin, no.
no se sabía qué iba a pasar a fines del 2023 porque seguía postergándose, seguía sin salir de resolución y, y había que tomar decisiones porque quedábamos en un intermedio muy incómodo en el cual teníamos la planta para tener el nuevo plan, pero el nuevo plan no era válido y empezaba a pasar el tiempo y la gente que había entrado en 2022 con la idea de que era parte del nuevo plan, no, o sea, todavía no le podíamos confirmar porque hasta que no sale la resolución nadie se puede recibir de ese nuevo plan. Se empezó a complicar entonces y la decisión que tomamos en su momento, en el 2024, fue que el plan contase como el plan nuevo en los primeros 2 años, pero dejarlo y cortarlo ahí y que no avanzara del segundo año hasta que no tuviésemos la resolución. Porque cuando vamos a ver los detalles del plan, los cambios grandes suceden en tercer año. Primero y segundo año son muy parecidos y fáciles de adaptar, pero el tercer y el cuarto año tienen muchos cambios. Y entonces congelamos ahí en el tercer año el desarrollo del plan hasta que tuviésemos la confirmación. Hacia fines del 2024 parecía que no se iba a mover, no había realmente novedades y a principios de este año tampoco, hasta que, bueno, empezamos a hacer presentaciones desde regencia y rectorado, mandamos cartas oficiales contando los problemas que empezaba a haber. Uno de los grandes problemas burocráticos tenía que ver con las jubilaciones y con las altas y las bajas, porque había que hacer jubilaciones y altas y bajas de docentes que tenían las horas incrementadas, pero el plan no existía, el número de resolución no existía, esto generaba muchos conflictos, se empezaban a generar conflictos burocráticos. Bueno, hicimos toda esa presentación. Y no avanzaba realmente. Hubo un cambio interno en el ministerio de quien un poco controla la firma de la ministra y a través de a partir de ese cambio y moviendo un par de contactos, algo se destrabó, empezó a andar y bastante rápidamente, mayo, junio, julio, se movió y salió. Salió justo antes de las vacaciones, medio de sorpresa cuando no lo esperábamos. Y bueno, cuando salió la resolución y se aprobó el nuevo plan, la resolución dice, a partir del 2022, que es cuando entró el dinero, desde esa cohorte en adelante pertenecen todas al plan nuevo y para atrás pertenecen al plan viejo y tienen tiempo para terminar el plan viejo hasta que lo hagan. Así salió la resolución, así hay que implementarlo, digamos, y ahora vamos a hablar de, bueno, cómo vamos a hacer eso exactamente. Ese es el contexto histórico para que lo tengan un poco de qué pasó y por qué de un día para el otro cae un nuevo plan, cuando en realidad, más que de un día para el otro, pasaron 10 años. Eh, bueno, hay someramente las ventajas de tener un nuevo plan. El plan de estudio está mejorado, está más actual, es actualizado. Después vamos a hablar un poco de los cambios. Hay mayor foco en la traducción inversa, que era uno de los cambios centrales y que está reflejado en el título que van a recibir, ahora como lo vamos a ver. Hay cuatrimestralización de materias, que eso es positivo para las cursadas y la planificación de las cursadas. Aparecen materias opcionales, optativas, como concepto. Y bueno, eh, toda la resolución de la batería de problemas burocráticos que se nos estaba generando con un plan aprobado a medias, digamos. Así que hay muchos motivos para celebrar, además de que, bueno, salió un proyecto que se hizo con mucha energía y con mucha entrega durante muchos años y era muy frustrante que nunca se aprobara. Bueno, el viejo nombre es Traductorado Técnico Científico Literario en idioma inglés y el nuevo es Traductorado Técnico Científico Literario Inglés-Español y Español-Inglés. O sea que el título mismo refleja un peso mayor en la traducción inversa y una especialización mayor en ese sentido, que después se tiene que ver reflejado en las trayectorias, digamos. Acá está el plan en esta presentación que está disponible en la página, yo la estoy levantando de ahí. El plan, si lo miran con cuidado, en primer y segundo año se parece mucho al plan anterior.
no hay grandes diferencias, ahora lo vamos a ver igual, bien en detalle. Y en tercer y cuarto año sí hay muchas más diferencias porque se cuatrimestralizan más materias, aparecen materias que antes no existían, otras pasan de ser anuales directamente a cuatrimestrales, porque algunas materias que eran anuales, ahora como vamos a ver, pasan a ser dos cuatrimestrales distintas, pero en algunos casos una materia anual entera pasó a ser cuatrimestral y nada más. Cambian algunos nombres, pero de vuelta, en primer y segundo año es bastante parecido. Para señalar algunos cambios, recursos informáticos pasa a ser, en vez de anual, dos cuatrimestres, recursos informáticos, y un segundo cuatrimestre de profundización de lo que se ve ahí, que se llama Prácticas Profesionalizantes uno. Algunas de ustedes que arrancaron en 2022, 2023, las cursaron ya con ese nombre porque se esperaba que se aprobara el plan inminentemente, entonces ya cursaron recursos informáticos y prácticas profesionalizantes uno y lo recuerdan así. Luego volvimos, este año ya volvimos a los nombres anteriores porque no teníamos una confirmación de que se fuese a aprobar el plan y necesitábamos volver a algo que fuese más seguro, digamos. Lo mismo en el segundo año, de terminología y documentación tiene un segundo cuatrimestre de profundización que es prácticas profesionalizantes 2. Y después en tercer año aparecen más cambios. Por ejemplo, aparecen materias que se llaman introducción, introducción a la traducción inversa, introducción a la interpretación. No existían con ese nombre antes. Lengua española 3, como era conocida antes, cambia de nombre también a textos ficcionales y no ficcionales. Estudios comparados se cuatrimestraliza. Y en cuarto año más cambios todavía. Aparece traducción inversa uno y 2 que es como la gran novedad. El gran cambio en el plan de estudios es la aparición de, bueno, de un cuatrimestre más de traducción inversa. Y aparecen materias optativas en cuarto año, de las cuales ahora vamos a hablar un poco más. Esta es una presentación sintética de las materias y los cambios concretos en términos generales. Es que bueno, se pasa de un plan completamente anualizado, 30 anuales y una residencia, a 18 anuales y 19 cuatrimestrales. O sea, en los papeles obviamente son más materias, pasa de 31 a 38, eh, pero si cuentan por cuatrimestres son menos. eh, 30 anuales y una residencia son 61 cuatrimestres y 18 anuales y 19 cuatrimestrales. Son un poquito menos, son 5 cuatrimestres menos. Y eso es por las optativas en parte y en parte porque un par de materias pasaron a ser cuatrimestrales de anuales. O sea que en términos de cuatrimestres totales hay una reducción de cursada de un plan al otro. En términos de horas son exactamente lo mismo. Están los dos clavados cerca de 4.000 horas, hay una diferencia de 10, 12 horas entre planes, pero es la misma carga horaria. Sea, no se incrementó la carga horaria. Bueno, aparecen las optativas, eso es importante. Hay 5 materias optativas, que son prácticas profesionalizantes uno, prácticas profesionalizantes 2, ética y deontología, desempeño y traductología, que es una materia nueva completamente, que no existe hasta hoy. Esas 5 materias son optativas y de esas 5 tienen que hacer 2. Vamos a ver que esto tiene un impacto grande sobre quienes ya arrancaron el plan de estudio, porque por ejemplo, quienes hayan cursado de forma anual recursos informáticos y terminología, ya tienen las dos optativas que necesitan, o sea, ya tienen prácticas profesionalizantes uno y 2 y con eso, entonces, no van a necesitar cursar, por ejemplo, ética y desempeño. Eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. También algo que no mencioné hasta ahora es que todas las materias, todos los espacios curriculares antes eran materia, eran del tipo materia, todos con, en principio, examen final. Y ahora muchas pasan a ser talleres o seminarios. Los talleres son obligatoriamente sin final, o sea que los espacios que son taller se tienen que aprobar en la cursada sí o sí.
y los seminarios pueden tener una aprobación a través de un trabajo escrito. Eso también va a poder reducir algunos espacios de final y simplificar algunas cursadas. Bueno, la traducción inversa pasa de 64 a 144 horas en total, es un incremento importante de cantidad de horas, un cuatrimestre más y con más horas de carga además. Aparece traductología. El plan de estudios actualiza contenidos y marcos teóricos. Y bueno, y aprovechando este momento que cambia el plan, tenemos que sacar un nuevo sistema de correlatividades y se puede pensar uno más actualizado que tenga más sentido y que evite algún número de las excepciones que siempre se piden. Eh, bueno, ahora un repaso general, después vamos a ver casos cuando ustedes hagan preguntas, quizá, de cómo afecta a cada quien este cambio de plan de estudios. Va a depender un poco de en dónde estén en el recorrido, porque no es tan fácil decir en términos generales cómo los afecta. Pero a grandes rasgos, si son de la cohorte 2022 en adelante, o sea, si ingresaron en el 2022, 23, 24, 25, son del plan nuevo. Las materias que ya aprobaron se van a traducir automáticamente a las materias del plan nuevo por equivalencia directa sin que tengan que hacer ningún trámite. Eso se va a encargar la BDLIA, pero primero el consejo directivo tiene que aprobar cómo van a ser las equivalencias. Que bueno, ya estamos trabajando en eso desde regencia y coordinación, pero hay un proceso de aprobación por parte del consejo directivo que lo tiene que mirar y discutir. En el CIU guaraní ya están las materias con los nombres del plan nuevo, con lo cual eso ya estaba adaptado y no debería ser un problema. El año que viene se va a implementar efectivamente. Si no cursaron, si son del plan nuevo y no cursaron inversa todavía, que van a ser la mayoría de ustedes, van a tener que cursar el año que viene primero introducción a la inversa. Ese es como uno de los grandes cambios, o sea, en vez de cursar una materia inversa, van a tener que cursar primero introducción, que es un cuatrimestre, y después inversa uno e inversa 2. Si ya cursaron, si va a haber un grupito muy chiquito de gente que sea plan nuevo automático y además haya cursado inversa o esté cursando inversa este año, esa gente lo vamos a resolver ad hoc porque tenemos que ver cuántos casos son y etcétera. Pero debería ser muy pocos casos. Quienes no hayan cursado inversa irán directamente a introducción. Por otra parte, hay un cuatrimestre menos de interpretación. Antes eran dos anuales de interpretación, ahora son tres cuatrimestrales de interpretación, con lo cual en ese sentido se compensa también una con la otra. Si son cohorte 2021 o anterior, o sea, si ingresaron del 2021 para atrás, por lo pronto pertenecen al plan viejo de 1998. Pero van a tener la opción, o sea, cada quien va a poder elegir si se queda en el plan viejo o si se cambia al plan nuevo. Ahí sí vamos a tener que ver un poco, según distintas trayectorias, qué le conviene a cada quien. Va a ser siempre, va a quedar en potestad de cada estudiante, no va a haber nada compulsivo, pero va a haber recomendaciones. Sobre todo quienes ya hayan cursado inversa y estén en cuarto año o un tercer año muy avanzado, lo más probable es que les convenga quedarse en el plan viejo. Quienes estén más bien en la mitad de la carrera o menos, o por ahí, y no hayan cursado inversa, lo más probable es que les convenga pasarse al plan nuevo. Eso igual lo vamos a ver más en detalle y se puede ver caso por caso. Más allá de las recomendaciones, van a ser las estudiantes quienes decidan qué hacer con el plan, o sea, si se quedan o no se quedan. Eso es del 21 para atrás, del 22 hacia adelante, por resolución, automáticamente todo el mundo pertenece al plan nuevo y eso no se puede disfrazar ni modificar porque está ya así dictado por la resolución que firma la ministra. Lo importante es qué implica al corto plazo. Efectivamente, nada.
sea, la decisión es que todo esto se implemente a partir del año que viene para que tengamos todo este cuatrimestre de adaptación, planificación, pensar exactamente cómo van a ser las correlativas, las equivalencias, el planteo de los horarios, despejar todas las dudas, pensar las trayectorias y que ustedes tengan tiempo de planificar su cursada del año que viene sin estar corriendo o desesperándose. O sea que hoy por hoy todo lo que están cursando son todas materias anuales, todas continúan. Entonces, por poner un ejemplo, están cursando terminología, siguen con terminología hasta fin de año y tendrán, si son del plan nuevo, aprobadas terminología y prácticas profesionalizantes 2 y ya está. O sea, no tienen que estar calculando nada ni haciendo cambios de último minuto. Después, cuando sepamos las correlatividades y las equivalencias de manera exacta, ahí van a poder empezar a pensar bien qué van a cursar el año que viene. O sea que todas las materias anuales siguen anuales, no se suman horas a ninguna de las materias. Por ejemplo, terminología de vuelta pasa a tener 3 horas. Pero eso va a esperar hasta el cuatrimestre que viene. O sea, este año sigue con 2 horas. No se modifican horarios ni aparecen nuevas materias. Todo eso va a suceder el año que viene. El año que viene va a cambiar el horario, se van a ver reflejados los cambios a cuatrimestrales, van a cambiar todos los nombres en las grillas horarias. Todos esos cambios se van a dar a partir de marzo del 2026. Eh, Esto es lo que dije. Y bueno, después en la presentación están los datos, está el nuevo plan de estudios, está la resolución, por si quieren verla, sé qué dice el documento legal del ministerio que aprueba el plan. Está el plan viejo, por si quieren comparar. Bueno, está ahí el contacto de Juana, la tutora, para dudas también, pero pueden escribir a Regencia si tienen dudas. Y hasta ahí llega esta presentación. Les quiero mostrar brevemente un par de cosas más. Eh, Acá están, Ale, están viendo las correlatividades, ¿no? Si cambio ahí, bien, me confirma, están viendo, Sí, ¿sí? sí se ve, pero se ve un poco, si podés agrandarlo un poquito. Ahí está, gracias. Este es un documento de trabajo en una primera instancia, que todavía ni siquiera lo mandamos al consejo directivo, es un trabajo que armamos primero con coordinación, lo están viendo las docentes, después va a pasar al CD, va a haber todo un debate que se puede ampliar. Pero va a ser el cambio del documento de correlatividades para que tenga la misma lógica que las correlatividades de profesorado. Uno de los cambios que se va a proponer y seguro va a quedar es que deje de estar esta regla de todos los finales de tal año, -3, de esta cuestión de aprobar todo segundo año para cursar materias de cuarto y etcétera. Eso va a desaparecer. Pero conforme desaparece eso, hay que planificar bien las correlatividades de cada materia. Eh, Así es como se va a ver, o sea, van a tener una materia X y les va a decir qué requisitos necesitan para cursarla y qué requisitos necesitan para aprobarla. Pero acá las docentes se lo están mirando y están haciendo comentarios, están diciendo, me parece esto hace falta, esto no es necesario, etcétera, en una primera ronda de trabajo antes de que llegue el CD para que se siga debatiendo. Obviamente, mientras más avanzas en el programa, más correlatividades tienen las materias hasta llegar al final en la residencia que bueno, tiene la mayor cantidad. Esas son las correlatividades. Y esto es lo otro en lo cual se está trabajando, que es eh, el plan de equivalencias, o sea, qué materia equivale a cuál de manera automática entre los planes. Eso se aprueba por consejo directivo y después se aplica automáticamente de forma sábana, digamos, a todas las estudiantes. Entonces, quienes hayan cursado aspectos básicos de la cultura, por ejemplo, automáticamente tienen los 2 cuatrimestres de cultura del Reino Unido y cultura de los pueblos de la inglesa. Lo mismo con recursos informáticos, terminología, que pasan a hacer terminología, documentación y prácticas profesionalizantes 2. Eh, Estructuras, que pasa a ser 2 cuatrimestres. Ahí
la, la complicación más grande de vuelta es con inversa. Acá, por ejemplo, en este documento de trabajo aparece inversa en el tercer año, porque la materia traducción inversa equivaldría a introducción a la inversa, y después quedarían inversa uno e inversa 2 que no tienen equivalencia en el plan anterior, ni tampoco traductología, que es optativa, tiene ninguna equivalencia en el plan anterior porque no existía antes. Al revés, interpretación uno equivale a introducción a la interpretación, e interpretación 2 equivale a interpretación uno y 2 que son cuatrimestrales. De vuelta, esto es un documento de trabajo, no está aprobado en un momento, esto va a llegar al CD, se va a debatir y el CD lo va a aprobar como documento y va a decir todas estas materias son equivalentes a todas estas otras. Después hay un trabajo con el cuerpo docente en cada espacio, cómo se va a adaptar cada espacio al nuevo plan, no solo en términos de horarios y cuatrimestralización y cambiar de materia a taller, sino también los contenidos y pensar un enfoque que vaya también apuntando a mayor protagonismo de la traducción inversa y etcétera. Bueno, entonces el laburo que queda por delante de este cuatrimestre y luego pueden quedar todas las dudas que ustedes puedan tener respecto de, bueno, qué pasa en mi caso particular, ahí puede haber variaciones que no imaginemos, si bien estuvimos pensando en todos los casos que puede haber, seguro van a salir situaciones que no hayamos previsto y va a haber que ir resolviéndolas. Y con eso podemos ir armando un documento que sea como preguntas frecuentes para que quede plasmado en la página y ustedes puedan verlo. Pero bueno, en principio, esa es una presentación somera del nuevo plan de estudios. Y sí que había ahí en el chat algunas cosas. No, no. Ahí va. Bueno, hasta ahí. Rápido y conciso. Podemos abrir un poco el micrófono a ver si alguien quiere hacer preguntas. Tanto puede ser docentes como estudiantes. Si quieren arrancar con alguna consulta, antes de... Gabriel, hay una pregunta en el chat que se refiere a la última pantalla, que ¿cuál es la diferencia entre lo violeta y lo rosa Ah, en las equivalencias? eh, mm, no, era simplemente una cuestión visual de separar las materias, porque ahí como una se transformaba en dos, para que no se mezclaran, le fui poniendo distintos colores para visualizarlo mejor, pero no implicaba nada en particular. Mientras piensan, ¿Querés que te vaya leyendo otras preguntas? eh, Sí. Preguntan por las materias optativas, si podés explicar un poco eso. ujú, bien. Después hay otra pregunta más. Materias optativas son cinco, ¿no? Repasamos. Prácticas profesionalizantes uno, que es la segunda mitad de recursos informáticos. Prácticas profesionalizantes 2, la segunda mitad de terminología. Esas están en primero y segundo año. Y después ética, desempeño profesional y traductología, que todavía no existe, pero existirá el año que viene. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un estudiante que ya tiene prácticas profesionalizantes uno y 2, ya está, ya cubrió las optativas que necesitaba cubrir, no necesita cursar ni ética, ni traductología, ni desempeño. Puede cursarlas si quiere, pero no es necesario para tener el título, digamos. Ahora, por ejemplo, alguien cursa recursos informáticos el primer cuatrimestre, el segundo cuatrimestre no necesita hacer prácticas profesionalizantes uno, puede decidir que no quiere hacer esa materia. Lo mismo con terminología, no hace prácticas profesionalizantes 2 y después más adelante hace ética, por ejemplo, y desempeño, y con esas dos ya tiene las optativas y no hace traductología. Y así con todas las variaciones, o sea, puede combinar cualquiera de esas dos, cualquiera de esas dos de esas cinco de cualquiera de las formas posibles, digamos. Así funcionan las optativas. Después, en el título van a aparecer optativa uno tal materia, optativa 2 tal otra materia, y les va a decir cuáles son las que aprobaron en su recorrido. Yo puedo aclarar algo, decir algo,
porque como el régimen de optativas es más universitario, creo que no estamos acostumbradas y entonces el nombre puede resultar un poco confuso. Son 5 que se llaman optativas, pero hay que elegir obligatoriamente 2. Y una vez que o sea, se eligen, hay que cursar sí o sí de esas 5, 2. Ujú. Y una vez que se eligen esas 2, pasan a ser obligatorias, digamos. Sí, o sea, Sí. es obligatorio. Optativas en el sentido de que es una selección de la cual podemos elegir. Sí, De 5, sí o sí hay que elegir 2. No es que sí. no podemos, no es que se puede no elegir ninguna, digamos. Ujú. Sí, sí, sí. Es Es, obligatorio aprobar dos de las cinco, pero es optativo cuáles dos cursar de esas cinco. Ahí preguntan, sí, hay más preguntas. sí, Voy por orden, ¿te parece? sí. ¿Dónde o de qué forma se puede revisar cada caso? Bueno, por ejemplo, o sea, está el canal con Juana, Juana, ¿cómo estás? Ahí te vi. O por regencia, o sea, si tienen cualquier duda puntual, no sé cómo me afecta a mí porque cursé tales materias y no sé en dónde estoy parado. Bueno, ahí caso por caso lo vamos a ver, podemos responder, o sea, con mucha paciencia. Un cambio así siempre genera ansiedad, así que hay que ir con calma y responder todas las preguntas, o sea, que pueden consultar ahí por tutoría, por regencia. Siempre vamos a tener disposición para eso. Así que en principio esos son los dos canales centrales, pero puede haber otras de estas reuniones si es necesario, va a haber unas preguntas frecuentes en la página y así, digamos. Otra pregunta, ¿qué pasa con la bimodalidad? La bimodalidad no, o sea, es un canal aparte, no estaba en el plan de estudios porque allá por el 2015 y después, o sea, todo esto era previo a la pandemia, digamos, la bimodalidad no era una consideración. Pero el plan de bimodalidad está aprobado también por el ministerio y ya está en marcha y se combina con el nuevo plan de la misma forma que se está combinando ahora. O sea, las materias que son bimodales seguirán siendo bimodales o podrá haber cambios porque es un plan que se puede modificar año a año, pero en principio no hay un interjuego entre las dos cosas. Bien. Otra consulta. En caso de mantenerme en el plan viejo, ¿pueden surgir problemas al momento de anotarme en las cátedras del plan viejo el año que viene? No, o sea, no, problemas no tiene que surgir de ningún tipo. Eh, lo que puede pasar, quedándote en el plan viejo, es que tengas que adaptarte a nuevas cargas horarias. Por ejemplo, si vos te quedas en el plan viejo y no hiciste terminología pasa a tener 3 horas. Nosotros no podemos ofertarla con 2 horas y con 3 horas al mismo tiempo. O sea, no es posible hacer eso. Con lo cual, si vos estás en el plan viejo, bueno, tenés que hacer terminología en el primer cuatrimestre y prácticas profesionalizantes 2 en el segundo cuatrimestre. Haces todo eso y te damos terminología como por equivalencia, digamos, ¿no? Pero tuviste que cursar 1 hora más. Eso es inevitable porque la materia va a tener ahora 3 horas y tampoco podés cursar 2 horas y irte a la tercera, digamos, cuando empieza la tercera no tendría ningún sentido. Eh, pero, o sea, eso podría catalogarse como un problema, pero, o sea, no es un problema, es bueno, una variación. Fuera de eso, no, inconvenientes para anotarte, no. Sí, además siempre se va a favorecer, digamos, a los estudiantes cuando haya un conflicto de intereses entre los planes. Por ejemplo, con las correlatividades. Una vez que haya un nuevo plan de correlatividades, se aplica siempre tu plan de correlativas, o sea, de tu plan original, excepto que el otro plan te convenga más. Si el nuevo plan de correlatividades es más favorable que el viejo, se aplica el nuevo en tu caso y así. Con lo cual siempre se trata de fallar a favor de los estudiantes cuando hay un cambio institucional de este tipo. Justo acá están preguntando por terminología, alguien que está en el plan nuevo, que cursó el año pasado terminología y Ujú. aprobó el primer cuatrimestre, pero el segundo no. Pregunta, ¿este año la puedo cursar? No, o tendría que esperar.
tendría que Este esperar, año, no, o ¿verdad? sea, este año estamos todavía en la lógica del plan viejo, con todas materias anuales, mientras preparamos todo para implementarlo el año que viene. O sea que si alguien tiene aprobada solo el primer cuatrimestre, digamos, el año que viene va a poder cursar el segundo cuatrimestre. Y ahí vamos a tener que tomar nosotros decisiones del tipo de, por ejemplo, si se alternan o no. Una decisión podría ser que las dos cátedras de terminología den terminología del primer cuatrimestre y prácticas profesionalizantes del segundo cuatrimestre, o que estén invertidas, que una cátedra de el primer cuatrimestre prácticas profesionalizantes 2 y la otra cátedra esté cruzada y de terminología y después se vuelvan a cruzar. Eso lo tenemos que pensar bien caso a caso, tratando de anticipar cuál va a ser la demanda de una u otra materia. Alguien pregunta cómo debería gestionar las equivalencias para pasarse al plan nuevo, siendo que empezó en el 2021 y ya cursó todas las de primero y segundo. Bueno, es una buena pregunta esa. Si hay alguien del plan anterior que se quiere pasar al nuevo plan, ahí vamos a abrir un formulario más adelante que simplemente se van a tener que anotar ahí, y con anotarse en ese formulario va a ser suficiente. O sea, ya la B del IA, con eso va a hacer la migración del matriz y todas las equivalencias directas, y no va a haber otro trámite adicional más que anotarse a un cambio de plan, digamos. Alguien dice, entonces puede haber casos en que la carga horaria de las materias se pisen de cuatrimestre a cuatrimestre en caso de cursar con el plan viejo. No sé si entiendo la Sí, pregunta. sí, se entiende, se Mm, entiende. mm. No, no debería pasar esto. Porque la caja horaria del traductorado o sea, está muy prolija porque son todas anuales. La cuatrimestralización es verdad que la cuatrimestralización de algunas materias podría complicar, podría generar alguna superposición. Esto se va a dar en casos muy mínimos hacia tercer y cuarto año. Pero en principio las docentes son las docentes que hay y no van a cambiar sus horarios. Entonces, por más que una materia se cuatrimestralice, sigue fija en su carga, en su caja horaria en la que estaba. Puede haber algún pequeño ruido en tercer y cuarto año que vamos a tratar de evitar, pero en términos generales no deberían generarse superposiciones. Bien. Otra pregunta. Este año estoy cursando todo tercero y el año que viene quiero hacer todo cuarto, teniendo en cuenta que ahora hay tres tradus inversas cuatrimestrales. ¿Me tengo que atrasar sí o sí un cuatrimestre? Eh, eh, Mm, A ver, esta persona está cursando este año todo tercero, está haciendo interpretación uno, que le va a contar como introducción a la interpretación, digamos. Eh, Luego tendría que hacer interpretación uno y 2, que son los cuatrimestres, y es verdad, le quedarían 3 cuatrimestres de inversa. O sea que en los papeles sí se tendría que atrasar un cuatrimestre. En realidad, en términos de retraso, podría no suceder porque podría cursar la residencia junto con la última inversa, en ese cuatrimestre adicional. Pero en casos así, donde el cambio de plan está perjudicando a alguien fehacientemente porque la está retrasando una persona, esos casos los vamos a ver y podemos buscar una solución para que eso no suceda. O sea, la idea es que el cambio de plan de estudios no perjudique a nadie. Así que ese caso lo pueden presentar ante regencia, lo estudiamos y vemos si hay, de qué forma puede haber de que no se genere ese tipo de retraso. Otra consulta. Por las cuatrimestrales, ¿se van a dictar en ambos cuatrimestres o solo en uno por año de cursada? Sí, es como decía antes, ¿no? Eh, si hay hoy por hoy hay dos docentes, cada uno en una comisión, dando una materia anual. Eso es muy prolijo, o sea, las materias anuales generan mayor prolijidad en las cargas horarias. Si vos tenés cuatrimestrales, hay dos opciones. O las dos docentes dan la misma cuatrimestral del primer cuatrimestre y la misma cuatrimestral del segundo, o van cruzadas. Pero más docentes no hay, o sea, no puede haber, necesitarías el doble de docentes
para que todas las materias estén todos los cuatrimestres. Vamos a dar un ejemplo. Hoy lo que sería lengua 3 española pasa a ser textos ficcionales y textos no ficcionales. Si uno quisiera tener en cada cuatrimestre las dos materias, bueno, necesitaría el doble de docentes. Necesitaría 4 docentes en total. Eso no va a ocurrir, con lo cual lo que puede pasar es que se crucen, estén cruzadas, y si están cruzadas, si vos estás cursando toda la caja horaria de una comisión, bueno, no, tendrías que cursar primero la 2 y después la uno. Ese es un problema de cruzarlos. Vamos a ver si lo puedo mostrar gráficamente, así entienden lo que estoy diciendo. Así entienden la decisión que tenemos que tomar, porque cada decisión tiene sus pros y sus contras. Vamos a verlo en el horario del trado. Así, así toman noción de qué es. Por ejemplo, acá, Lengua Española 3 está con Martín en esta comisión, en la comisión A, y está con María Laura en la comisión B, los martes, ¿no? Nosotros podemos tomar dos decisiones. Una decisión es que en el primer cuatrimestre, tanto Martín como María Laura den textos no ficcionales y en el segundo cuatrimestre den textos ficcionales, ordenados. De esa manera, quien está cursando la comisión entera, porque está haciendo todas las materias de tercero, cursa primero no ficcionales y después ficcionales y ya. Eso tiene ese pro, tiene el pro, o sea, la ventaja de que se puede cursar de manera ordenada. Tiene la desventaja de que si alguien quiere cursar textos ficcionales en el primer cuatrimestre, no está la oferta, solo se oferta en el segundo cuatrimestre. Si queremos resolver eso, lo cruzamos. Entonces Martín da no ficcionales en el primer cuatrimestre, mientras María Laura da ficcionales en el primer cuatrimestre. Entonces resolvemos ese problema de la oferta, pero generamos otro problema que es el de el que está cursando. Por ejemplo, si María Laura da ficcionales en el primer cuatrimestre, el que está cursando todo prolijo, está haciendo todas las materias, no puede cursar no ficcionales porque no está disponible en el horario que tiene un hueco, digamos. Bueno, eso lo vamos a tener que evaluar caso por caso y pensar qué conviene en cada instancia. En términos generales, a priori, mientras más avanzado en la carrera, más se puede cruzar porque menos gente está haciendo el recorrido año a año tan prolijo, mientras que en primer y segundo año conviene mantener las comisiones lo más prolijas posibles. Bien. Los docentes se mantendrán igual, ¿verdad? Sí, Pregunta. Por ejemplo, bueno, en Interpretación 1 hay una sola docente que tiene ambas cátedras, pero en la 2 hay dos cátedras con distintas docentes. Bueno, sí. Sí, sí, o sea, el cuerpo docente se mantiene igual en medida que no se jubilen o renuncien, o etcétera. Lo único que va a cambiar es que se abren se van a abrir concursos para materias nuevas, uno para traductología y uno para introducción a la inversa, y ahí va a haber docentes nuevos. por ahora eso es todo en el chat. Bien, genial. Bueno, lo mismo de implementación va para las docentes, que veo que hay varias docentes hoy acá, gracias por estar. Quienes incrementan horas recién a partir del año que viene, o sea, el cambio efectivo es a partir del año que viene, o sea que hay tiempo para planificar también los cambios en los planes y los cambios en las modalidades. Hay materias que pasan a ser talleres, entonces esa materia no tiene más examen final y eso implica repensar cómo se da la materia durante el año para que la evaluación sumativa sea equivalente a haber aprobado por final y etcétera. Todo eso requiere tiempo y preparación, no se puede cambiar de una semana para la otra y para eso tenemos este cuatrimestre, digamos. Bien, si hay más consultas, estamos bien. Bueno, lo más importante, recuerden, es que pueden preguntar, o sea, mandar sus consultas. No duden en hacerlo, ninguna pregunta está de más y pueden venirnos bien, de hecho, porque hay cosas que seguro no consideramos. Nos van a presentar algún caso, seguro que no hayamos pensado y que necesita una solución. Así que ahí activamente les recomiendo que manden sus preguntas, así lo vamos viendo.
Hay una más sobre inversa. Preguntan si en el plan viejo se mantiene de la misma manera, porque ahora sería anual es anual en el plan 98, Sí, em, pero pasa a ser cuatrimestral. La claro. carga horaria y los docentes son los mismos y cuando Sí, cambien, no. ahí, o sea, ahí hay una decisión que la tiene que tomar el consejo directivo. Puede llegar la propuesta del consejo directivo que quienes se quedan en el plan viejo, cursan introducción a la inversa, que es un cuatrimestre, pero tiene 3 horas, y ahí ya le damos la equivalencia como inversa, o sea, solo tienen que hacer un cuatrimestre. O si el CD decide que no alcanza, entonces tienen que hacer ese cuatrimestre e inversa uno o un coloquio adicional. Eso, esa decisión específica la tenemos que tomar colectivamente, o sea, no es una decisión de regencia, pero en principio, como estaba planteado en ese documento de trabajo, introducción a la inversa sería equivalente a inversa del plan viejo. A ver, me parece que inversa es lo que plantea más dudas. Hay otra. ¿Cómo funciona si me mantengo en el plan viejo? No sé, Bárbara, a qué te referís ahí, si podés aclararnos cómo funciona qué cosa, porque por ahí está relacionada con una pregunta anterior, pero al entrar otros mensajes no se ve la referencia. Sí, Claro, era respuesta Juana, porque mi pregunta es, bueno, si yo me mantengo en el plan viejo, porque yo estoy en esa situación de que no entro en el plan nuevo, pero puedo elegir. claro, Cuando me quiera anotar a inversa el año que viene, sí. la carga horaria va a ser igual, porque eso de que cambie del plan viejo anual a 3 cuatrimestres en el nuevo En me principio, confunde, digamos. la propuesta de regencia por ahora es que en tu caso vos te anotes a introducción a la inversa, que va a ser una materia cuatrimestral de 3 horas, no dos, pero con ese único cuatrimestre ya obtengas por equivalencia inversa. Esa es la propuesta que yo voy a mandar, pero después la aprobación está en el CD, o sea que hay que un debate que es más ampliado, participan docentes, etcétera, y bueno, si hay acuerdo, esa va a ser la decisión. Ok, muchas gracias. Muy buena pregunta de Jessica, que tendría que haber estado cubierta en el- la presentación. La pregunta es si tiene límite de tiempo, si tiene caducidad el plan viejo. Esa pregunta es muy pertinente. La respuesta es que en principio no. La resolución no dictamina ningún límite y yo entiendo que no va a haberlo por experiencias anteriores inmediatas. Se espera que terminen todas las cohortes. Por ejemplo, el último plan de profesorado es del 2010 y después salió otro plan en el 2015. La gente que está en el 2010 no tiene fecha de caducidad, por más que hace 10 años que ya hay un plan nuevo. Esa gente que entró en el 2011, 2012, sigue teniendo tiempo de terminarla hasta que la termine y nunca hubo ninguna amague del ministerio de decir que iban a poner una fecha de caducidad. O sea que la gente términos generales, la gente que está en el plan viejo se puede quedar ahí hasta que termine eh, de cursar, a menos que haya un cambio ministerial, digamos, en el sentido. Bien, bueno, bien, 50 minutos, está bueno también para la gente que lo va a tener que ver en casa después. Y me parece que podemos dejar acá esta vez, no quiere decir que sea la última, si vemos que hay consultas, que no se entendió, que hay muchas dudas, hacemos otra, más adelante en el cuatrimestre, tenemos tiempo, pero bueno, manténganse en contacto, hagan todas las preguntas que tengan que hacer, lean los documentos, mírenlos bien y quédense atentas a cuando salgan el plan de correlatividades y equivalencias, que eso sí va a determinar de manera bastante impactante cómo van a planificar sus cursadas el año que viene. ¿Sí? Así que bueno, en todo caso, después de eso hacemos otra reunión también. Gracias a las docentes que se dieron sus espacios y a todo el mundo por estar acá. Y bueno, nos vemos en Lengüitas. Gracias, Gaby. Adiós. Gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos.